Amigos, bienvenidos a esta nueva caminata por Emaús. Hoy Jesús acaba de preguntar por lo que venimos discutiendo en el camino. Y ahora escucharemos una respuesta muy humana. ¿Eres tú el único que no sabe? Bueno, caminemos. Ahora sí, comencemos con calma. Sintamos el ritmo de nuestros pasos, el aire en la cara, el sol, la tierra bajo nuestros pies. Dejemos que el cuerpo entre en el camino antes de intentar entenderlo todo. Venimos de una pregunta fabulosa de Jesús. ¿De qué van discutiendo por el camino? Sencillita, pero magnífica. Hoy escucharemos nuestra respuesta. Y no será una respuesta ordenada. Será una respuesta tocada por la situación, por el dolor, por la sorpresa, por esa sensación tan humana de pensar cómo es posible que no sepas lo que para mí ocupa toda mi vida. Amanece sobre el camino. El horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio. Cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. En la caminata anterior, permanecimos delante de la pregunta de Jesús. Él no preguntó para humillar, para ganar, preguntó para abrir un espacio donde la tristeza pudiera salir a la luz. Y la pregunta produjo una pausa. Los discípulos se detuvieron y parecían muy desanimados. Ahora el evangelista Lucas nos deja escuchar la primera palabra de esa tristeza detenida. Uno de ellos, Cleofás, responde con una frase que tiene filo de sorpresa. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó allí en estos días? Es una respuesta muy nuestra. Cuando algo nos duele, nos cuesta imaginar que otro no lo tenga en el centro de su universo. Creemos que lo sucedido es tan evidente, tan grande, tan imposible de ignorar, que si alguien pregunta, parece no saber, no entender o no haber estado. Y precisamente a Jesús, el que más sabe, el que lo vivió con su propia carne. Bueno, Cleofás lo trata entonces como el único que no sabe. Que no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios
a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Como seguimos en esta etapa de la desilusión, este momento es interesantísimo. En esta etapa ya nos mostró unos pies que se alejan, una historia que se repite, ojos que no reconocen y una pregunta que Jesús abre la conversación. Ahora aparece otra capa. La desilusión también puede hacernos sentir que nadie entiende lo que nos pasó a nosotros, ni siquiera Dios que camina a nuestro lado. Entonces, Cleofás, una vez más, no está haciendo una reflexión teológica, está reaccionando desde su propia carne. Para él, lo ocurrido en Jerusalén es tan inmenso que parece absurdo que alguien no lo sepa. Y aquí hay algo muy delicado. Cuando una historia nos pega tan personalmente, se vuelve nuestro universo. Todo queda organizado alrededor de eso. Lo que para otros puede ser una noticia, para nosotros es el suelo, la techo, la pérdida, el futuro roto, el terremoto que invadió nuestra vida. Por eso esta caminata debe ser compasiva. No vamos a burlarnos de Cleofás, vamos a reconocerlos en él, porque también nosotros podemos hablarle a Dios como si Dios no supiera lo que nos ha pasado. Pero Dios lo sabe todo. Le hablamos a Dios a veces como si Él hubiese llegado tarde para resolver los problemas de la vida. Le hablamos a Dios como si fuese a veces un forastero de nuestra propia historia, a pesar de que Él conoce hasta el último pelo de nuestra cabeza. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Escuchemos entonces con más detalle la frase que hoy va a acompañar nuestro caminar. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó allí en estos días? Eso es lo que nos dice Lucas 24:18. Cleofás responde y Jesús escucha. Y el que más sabe acepta ser tratado como un forastero que no sabe. ¡Qué paradoja tan grande! Ahora que vamos a partir esta frase en pedacitos, dejemos que nos toque toda ella completa. Hay una pregunta de Jesús y hay una respuesta de este discípulo Cleofás. Pero la respuesta no es todavía la historia completa, es la puerta de entrada hacia esa historia.
Cleofás mira al caminante que va con ellos y le dice en el fondo: ¿cómo tú no puedes saber? ¿Cómo puedes preguntarnos a eso? Es que no estabas en Jerusalén, no viste con tus propios ojos. ¿Cómo puedes no estar claro para ti lo que para nosotros fue lo que cambió todo? Y es que bueno, a veces ese es nuestro dolor. Habla como si todo girara en torno a lo que nos duele. Porque cuando una herida ocupa todo nuestro horizonte, entonces nos sorprende que alguien no la vea de inmediato. Lo que es interesante, una vez más, es que Jesús no se defiende. No dice: "Ja, si tú supieras quién soy yo". No corrige el malentendido inmediato. Permite que Cleofás hable y suelte lo que está dentro de su corazón. Así que para escuchar eso, veamos esta canción para que nos invite a reconocer esa zona nuestra cuando creemos que Dios no nos entiende. Y aún así, Dios permanece allí escuchándonos a pesar de nuestra propia ceguera. Vienes junto a nosotros y no sabemos mirar. Polvo en los pies, la pena queriendo hablar. Decimos cómo no sabes lo que nos dolió. Y el camino guarda silencio, pero escuchas, Jesús. Eres tú el que sabe y se queda, el que escucha sin romper nuestra voz. Eres tú, forastero en la senda, y en tus pasos se acerca el amor. Estos días pesan como piedra en el pecho. Jerusalén quedó lejos, cerrado el sendero. Creímos que nadie podía entender, y eras tú caminando, dejándonos responder. No corrijas aún, deja salir la historia, que la herida encuentre tu memoria. Si preguntamos desde el dolor, quédate cerca, óyenos, Jesús. Eres tú el que sabe y se queda, el que escucha sin romper nuestra voz. Eres tú, forastero en la senda, y en tus pasos vuelve la esperanza, Dios. Si no sabemos decirlo, quédate, Jesús. Si te llamamos extraño, responde con amor. En sombra, camina con nuestra voz. Cuando creemos que no sabes, ya no sabes, Señor. La canción termina, pero la frase se va a quedar caminando con nosotros mientras seguimos avanzando por la naturaleza. Eres tú el único que no sabe. Bueno, vamos a entrar en ella por movimientos. Primero miraremos lo que el Evangelio nos dice. Cleofás nombra a Jesús como un forastero y lo coloca sin saberlo en el lugar de aquellos que no entienden. Después miraremos qué es eso que revela el corazón humano cuando una herida nos ocupa por dentro,
podemos entonces suponer que todo el mundo debería verla igual como la vemos nosotros. Al verla, contemplaremos la acción de Dios. Jesús no se defiende, escucha y permite que la historia salga completa. Y finalmente, cuidaremos un matiz importante. Estos días, porque hay dolores que concentran el tiempo y nos hacen sentir que todo el mundo debería estar detenido donde nosotros hemos estado detenidos en estos últimos días. Vienes junto a nosotros y no sabemos mirar. Polvo en los pies, la pena queriendo hablar. Decimos cómo no sabes lo que nos dolió. Y el camino guarda silencio, pero escuchas, Jesús. Lucas dice que uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: hasta ahora eran 2 discípulos, pero ahora aparece un nombre, tal como hizo Lucas cuando le dio nombre a las mujeres que llevaban los perfumes. Entonces, ahora también la desilusión empieza a tener un rostro, un voz, una memoria concreta. Ya no es solamente una escena general, es Cleofás respondiendo una pregunta y la responde muy fuerte. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó allí en estos días? Notemos la ironía profunda del Evangelio. Cleofás está hablando con Jesús y le dice en el fondo: ¿tú no sabes lo que le pasó a Jesús? Interesante, está hablando con el centro mismo de la ocurrencia, con el que sufrió lo increíble en el Vía Crucis, y lo trata más bien como alguien externo. Entonces Cleofás está caminando con el resucitado y lo percibe como un peregrino desinformado, pero no cualquier peregrino, como el único desinformado. Bueno, pero el texto, sin embargo, no ridiculiza a Cleofás. Lucas nos presenta este discípulo como un personaje que puede lucir un poco torpe para nosotros, para que nosotros no nos sintamos superiores a este Señor. Lo presenta más bien como un hombre herido, profundamente dolido por lo que pasó. Sus coterráneos, sus misma gente, la muchedumbre del cual él era parte, lo entregó a los romanos para que lo crucificaran. Entonces, naturalmente, Cleofás es una persona herida que responde desde ese mismo lugar. Entonces, la palabra peregrino o forastero también pesa, porque Cleofás ve a Jesús como alguien que pasó por Jerusalén sin enterarse realmente de qué se trata la ciudad de la paz. Alguien que está ajeno al drama que se vivió. Alguien que no carga lo que ellos sí cargan. Y esto es tremendamente humano. Cuando nuestra herida es tan grande, nos cuesta imaginar que alguien pueda preguntar sin ser ignorante. Pensamos que si pregunta es porque no sabe, si no reaccionaría tal cual como nosotros. Simplemente es porque no entiende. Si no, estaría quebrado igual que nosotros. Es porque no estuvo allí. Si no, estaría en la misma situación, huyendo y no caminando tranquilamente por el camino. Entonces, Cleofás no puede imaginar todavía que Jesús pregunte, no por ignorancia, sino porque realmente amó mucho Cleofás. No puede imaginar que el que aparece forastero es en realidad el único que puede entrar hasta el fondo mismo de la historia y le puede ayudar a la sanación. Y aquí el Evangelio nos muestra la infinita paciencia de Jesucristo.
Jesús acepta ser mal leído en ese momento. Acepta ser colocado en un lugar equivocado. Carga con las emociones de Cleofás. Acepta escuchar una respuesta como parte de una percepción incompleta, pero esa respuesta viene de la pregunta misma que Dios hace y no corrige inmediatamente la imagen que Cleofás tiene de él como forastero. Lo va a hacer más adelante, pero no de inmediato. Así que el que más sabe se deja tratar como quien no sabe, para que eso abra el corazón y el espacio al diálogo y Cleofás pueda detener su huida. Porque si Jesús se defendiera demasiado rápido, quizás la historia de Cleofás tal vez no saldría como salió. Si Jesús dijera de inmediato, yo soy, tócame la herida, quizás entonces todo el proceso de sanación hubiese quedado interrumpida por el propio asombro, pero no necesariamente entregado al servicio de Dios. Entonces, por ahora, Cristo sigue oculto para poder escuchar. El texto dice muy poco, pero el gesto es inmenso. Jesús pregunta, el discípulo responde desde su herida y Jesús sigue allí. Eres tú, el que sabe y se queda, el que escucha sin romper nuestra voz. Eres tú, forastero en la senda, y en tus pasos se acerca el amor. Estos días pesan como piedra en el pecho. Jerusalén quedó lejos, cerrado el sendero. Creímos que nadie podía entender, y eras tú caminando, dejándonos responder. No corrijas aún, deja salir la historia, que la herida encuentre tu memoria. Si preguntamos desde el dolor, quédate cerca, óyenos Jesús. Eres tú, el que sabe y se queda, el que escucha sin romper nuestra voz. Eres tú, forastero en la senda, y en tus pasos vuelve la esperanza, Dios. El corazón herido suele pensar que su dolor es evidente para todos. Si algo nos ha sacudido por dentro, si una puerta se cerró, si una esperanza se rompió, si una pertenencia quedó en duda, nos cuesta entender que otros sigan caminando por allí como si nada y que sean ignorantes o indolentes ante nuestra situación. Y mientras eso pasa, el sol sale, los árboles se mueven, la gente responde sus mensajes, los carros pasan, la vida sigue con una normalidad que puede parecernos a nosotros, los sufrientes, hasta muy ofensiva. Así que dentro de nosotros algo pregunta, ¿cómo es que no se dan cuenta de lo que nos está pasando? Y eso es parte de la experiencia de Cleofás. Para él, lo ocurrido en Jerusalén no es un dato, una noticia interesante. Es el centro de su mundo. Por eso le parece imposible que alguien venga de ese centro, venga y pregunte. Entonces, la desolación, una vez más, vemos cómo estrecha el horizonte. Nos pone gringolas para ver la vida como un todo.
no solamente nos duele ahora lo perdido, también nos cuesta entrar en el ritmo con los demás habitantes de este planeta. Y a veces esa sensación la proyectamos hacia Dios. Y pensamos, Señor, Papá Dios, ¿cómo puedes no saber lo que pasó en mi país? ¿Cómo puedes preguntar lo que me preocupa a mí en este momento? ¿Cómo puedes caminar a mi lado con tanta calma cuando yo siento este huracán dentro de mí? En el fondo, no siempre estamos acusando a Dios de ignorancia. A veces, como que también expresamos un requerimiento más profundo. Necesito saber que alguien entiende y lo acusamos de indolencia. Necesito saber que mi historia no desaparece en el ruido del mundo. Necesitamos saber que nuestro dolor tiene testigos y gente que se conecta con nosotros y tiene compasión de nuestras vidas. Por eso, probablemente, la bitácora de nuestras vidas conoce esas zonas. Hay momentos en nuestra historia en los cuales una oportunidad institucional, una casa profesional, una obra creativa, una responsabilidad familiar o un proyecto espiritual ocupan tanto espacio dentro de nuestras vidas que la falta de concreción de eso puede ser sentida como un desamparo. No me contrataron, no me aceptaron, no caminaron conmigo, no vinieron a este retiro conmigo. Así que lo que está ocurriendo muchas veces, como le pasa a Cleofás, no es solamente perder una actividad, es preguntarse dónde puede habitar y multiplicarse la obra de una vida para que otros la vean, la acepten. Pero incluso allí hay que cuidar nuestra mirada. Quizás algo sea muy importante para nosotros. Ese sueño, ese libro, ese momento sea grande en nuestras vidas. Pero eso no significa que los demás también estén obligados a verlo de inmediato con la misma intensidad en que nosotros lo estamos viviendo. Y no significa que una puerta todavía no tenga una forma y que Dios no la sepa. Tal vez nuestras heridas nos hacen decir, eres tú, son ustedes los únicos que no saben lo que pasa en mi país, en mi casa, en mi ciudad, en mi empresa, en mi familia, en mi matrimonio. Pero es que Jesús está allí en todos esos sitios, escuchando incluso esa frase. Y no se escandaliza por nuestra sorpresa herida. La deja salir para que podamos descubrir que ser comprendidos por Cristo no depende de que Él reaccione como nosotros esperábamos que este forastero reaccionara. Quédate, Jesús, y te llamamos extraño. Responde con amor. En sombra, camina con nuestra voz. Cuando creemos que no sabes, ya no sabes, Señor. A medida que nuestro cuerpo ya avanza con fuerza por esta caminata, llegamos una vez más al centro, al núcleo espiritual de la frase. Cleofás le dice a Jesús, sin saber que es el propio Jesús, eres el único que no sabe. ¿Y qué hace Jesús? Ahí está, ese es el punto vital. Bueno, Jesús no se defiende. Jesús no le dice, bueno, es que yo era el que fue crucificado. Jesús no reclama
su potencia, su autoridad. Jesús no corrige inmediatamente la percepción equivocada de estos discípulos. Jesús no les dice allí, yo sé más que ustedes, porque yo fui el crucificado y ahora soy el resucitado. Jesús no hace nada de eso. ¡Qué increíble! Jesús escucha y en ese silencio hay una misericordia enorme. Y a veces imaginamos a Dios como alguien que necesita aclararnos de inmediato lo que está ocurriendo, porque Él tiene la razón de lo que pasa en el mundo. Pero es que el Jesucristo que camina con nosotros hacia Emaús nos muestra otra forma de autoridad. Porque la autoridad del resucitado no es ansiosa como nos pasa a nosotros, los seres humanos. La autoridad del resucitado no necesita imponerse de inmediato para ser verdadera. Puede permanecer allí serena, aun cuando es malentendido, aun cuando es atacado. Puede dejar que la herida hable antes de comenzar a tratarla. Puede soportar que Cleofás lo trate como un forastero, porque sabe que el objetivo no es ganar esa discusión, sino salvar una conversación y a esta oveja perdida. Y esto es profundamente consolador. Jesús no solo pregunta bien, también escucha bien. Y escuchar bien significa aceptar por un momento la versión incompleta del otro, sin confirmar de inmediato sus errores, ni aplastarlo con nuestra verdad. Cristo claramente no está de acuerdo con la lectura cerrada de Cleofás, y más adelante se lo va a hacer saber. Pero en ese momento, cuando recién comienzan a caminar juntos, no la destruye de golpe, la recibe, la deja entrar a ese espacio para que pueda convivir con su presencia. Y cuando la historia pueda salir, entonces, poco a poco, irá conduciendo esa ira hacia una verdad más grande. Y es que en nuestra vida, ese gesto puede reorganizar muchas cosas. A veces queremos que Dios nos responda ya de inmediato. Queremos una señal clara, una puerta abierta, que una institución nos confirme, que un trabajo se dé, que una llamada aparezca el sí de la venta, que un resultado nos calme nuestras ansiedades. Pero Jesús puede empezar de otro modo, escuchando nuestra herida para que podamos nosotros contarle lo que nos pasa. Contar lo que nos pasa va a ser parte del proceso de sanación, por lo cual Él no necesita defenderse de nuestras frases torpes y de nuestros ataques. No se va a ir porque le hablemos como si Él no supiera lo que pasa en nuestras vidas. No se retira porque lo confundamos con un forastero. Qué amor tan increíble, tan incondicional. El amor de Cristo es suficientemente humilde y poderoso para escuchar nuestra interpretación incompleta y quedarse allí hasta que terminemos. Y eso nos enseña una bella forma de actuar. También nosotros, a medida que caminamos por la vida, podemos aprender a no defendernos con tanta ansiedad cuando somos malentendidos por los demás. Podemos preguntar, escuchar, permanecer. Podemos actuar desde la paz y no desde la necesidad de demostrar que sabemos, que tenemos las respuestas. El resucitado entonces no pierde autoridad por escuchar. A veces en el mundo moderno pensamos que hacer silencio es perder autoridad. Pero al contrario, Jesucristo nos enseña que su autoridad se revela precisamente en que es capaz de sostener la verdad
sin usarla como una arma hacia los demás. Por eso, esta frase no es solo una reacción de Cleofás, es una ventana al maravilloso corazón paciente de Jesús. El que más sabe se queda escuchando al que cree que él no sabe. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta. Era inquietud, te quedaste dentro de la conversación. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, en el camino. Como ya es costumbre en el Evangelio de Lucas, hay siempre un tesoro escondido detrás de sus frases. Cleofás dice lo que pasó allí en estos días. Así que la desilusión tiene una relación inmensa con el tiempo. Hay días que se vuelven enormes, días donde parece concentrarse toda una vida, días que uno recuerda no por el calendario, sino por el momento histórico que dejaron. Para Cleofás, pareciera que uno de esos días acababa de ocurrir en Jerusalén y por lo tanto eso ocupaba todo su horizonte. Y no fue simplemente una fecha. Es el tiempo, el momento, el instante donde la esperanza se rompió. Por eso su pregunta suena tan cargada. ¿Cómo puedes tú no saber lo que pasó en estos días? Y nosotros, los que caminamos, también tenemos muchos de esos días. Días de decisiones, días de espera, días de incertidumbres, días de cambios, días en los que una llamada no llega, un correo no entra, un resultado no aparece, una puerta queda difusa, una casa posible no termina de tomar forma, un terremoto destruye nuestras vidas. Pero es que el Evangelio nos invita a no absolutizar esos días. Son días reales, importan, deben ser dichos y analizados, pero no son toda nuestra larga y completa historia. Así que Jesús escucha lo que pasó en estos días, porque sabe que esos días requerían entrar en una historia más grande, en la historia que cambió la humanidad, el antes y después. Pero ya podemos dar un paso, permitir que nuestros días cargados sean contados delante de Cristo, sin suponer que Él los va a ignorar. Así que el que pregunta también sabe, y el que escucha también estuvo allí. El que parece forastero puede ser entonces este Señor que está preparando una lectura más grande de nuestra propia historia. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad.
empieza a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Y ante esto, oremos todos juntos. Señor Jesús, camina cerca de nuestras respuestas heridas. Escucha esas zonas de nosotros que todavía preguntan cómo pueden los demás no saber. No permitas que confundamos tu silencio con ignorancia, ni tu paciencia con distancia. Cuando sintamos que nada entiende lo que pasó, ayúdanos a no cerrar nuestro corazón. Cuando una historia ocupe todo nuestro horizonte, danos humildad para contarla sin convertirla en toda la verdad. Cuando requiramos una casa, una forma, una respuesta, una confirmación, ayúdanos a discernir sobre ella sin desesperación. Enséñanos a confiar en que tú sabes incluso cuando preguntas. Que podamos hablarte con la verdad en la mano, sin disfrazar nuestra tristeza, sin exagerarla, sin usarla para defendernos. Escucha, Señor, lo que todavía no sabemos ordenar y recibe nuestros días. Y prepáranos para descubrir a tu ritmo que nunca fuiste ajeno a lo que vivimos. Amén. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir. Y en este caminar entonces volvemos a respirar muy profundamente. En las caminatas anteriores vimos a un Jesús que se acerca, a una persona, a un Jesús que muestra que está presente allí aunque no sea reconocido y que es capaz de preguntarnos sin humillarnos. Y hoy vemos entonces que esta primera respuesta que pudo haber salido todavía desde nuestra boca herida es una respuesta en la cual Jesús acepta. Y Cleofás habla con Jesús como si Jesús no supiera, y eso no detiene ni aleja a Jesús. Nuestras desilusiones no quedan corregidas de golpe, quedan primero escuchadas. Y eso es ya un enorme paso, porque una herida que puede hablar delante de Cristo empieza a dejar de ser una historia cerrada y va a cobrar nueva vida, porque Cristo es vida eterna. Entonces, todavía no tenemos la respuesta completa, todavía no viene la gran explicación de las Escrituras, todavía no arde el corazón como va a ardir después en el corazón de estos discípulos, pero algo ya cambió, se detuvieron. Lo que antes era una conversación entre discípulos empieza a convertirse en un relato con un tercero, en este caso con Jesús. En esta etapa entonces, que sea una esperanza sobria y suficiente, porque Cristo no necesita que estemos contentos, perfectos, para empezar a acompañarnos en nuestra propia historia. No te vea, caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Ok, amigos, vamos llegando ya entonces al cierre de la caminata. Vamos disminuyendo la velocidad de nuestros pasos y hoy escuchamos entonces con sorpresa lo que fue la respuesta de Cleofás, que a su vez fue una pregunta cargada. En la próxima caminata, Jesús va a responder esa pregunta que con otra pregunta y va a preguntar qué cosas. Pero bueno, no nos adelantemos demasiado, pero notemos la delicadeza. Jesús no salta enseguida a corregir, no toma el control de la historia por la fuerza, pregunta de nuevo para que ellos puedan contar lo que está dentro de su corazón. Y eso lo empezaremos a ver en nuestra próxima caminata,
que nos va a llevar al comienzo del relato de Cleofás. Qué cosas pasaron, cómo ellos las vivieron, qué esperaban y qué aparece en su corazón roto. Pero ahora guardemos esta frase para seguir. A veces Cristo pregunta, no porque ignore nuestra historia, sino porque quiere que se la pongamos en sus hombros y que se la entreguemos con nuestras propias palabras. Y sí, amigos, y así terminamos por hoy. Pero no terminamos sin testigo. Caminaremos más por Emaús y nuestro corazón va a seguir ardiendo porque Jesús escucha cuando incluso creemos que no entiende. Nuestro corazón va a arder porque podemos decirle nuestras esperanzas, nuestras heridas y nuestros días cargados. Va a arder porque el que más sabe no nos va a aplastar con su sabiduría. Arde porque el forastero del camino puede ser el Señor que prepara una verdad más grande, una alegría más potente. Así que sigamos adelante, cuidemos esta confianza y dejemos que el resucitado escuche por el camino la historia que todavía estamos listos para entregarle. Nos vemos. La fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir paso a paso. Caminas junto a mí.